Hay algo que nadie te explicó, pero tu alma ya lo intuía desde hace tiempo. No era amor. Tú lo sentías, ¿verdad? Esa conexión tan intensa, tan envolvente, parecía incluso mágica. Todo dentro de ti gritaba que esa persona había llegado con un propósito divino. Y sí, llegó por un propósito. Pero no era el que tú creías. Dios permitió su llegada. Pero también permitió su partida. Porque lo que tú pensabas que era destino, en realidad era una prueba. No una cualquiera. Era una prueba diseñada para tocar justo el punto más vulnerable de tu corazón. Para arrancar raíces falsas que se habían quedado escondidas en tu alma. Para revelarte cuánto sigues confiando en lo que sientes y cuánto estás dispuesto a confiar en lo que Dios ya te habló. Esa persona no era el amor de tu vida. Era un espejo. Una herramienta que Dios usó para mostrarte lo que todavía te ata por dentro. Y tú sabes exactamente a qué me refiero. Esa dependencia emocional que te quitaba la paz. Ese miedo a soltar. Esa sensación de que sin esa persona te ibas a quedar vacío. Todo eso no venía del cielo. Venía de una parte de ti que aún no había sido sanada. Y Dios no iba a dejarlo así. Tú le pediste dirección. Le pediste claridad. Le pediste que te revelara quién eres en Él. Y Él respondió. No como tú esperabas, pero respondió. Porque Dios no te muestra tu verdadera identidad mientras haya dentro de ti algo que alimenta tu confusión. Por eso se fue. Por eso terminó. Por eso dolió tanto. Porque tu alma se había apegado. Porque habías confundido necesidad con amor. Pero el cielo nunca confundió tu oración. Y por eso permitió que todo colapsara. Porque si esa relación hubiera seguido, tu espíritu se habría apagado. Te estabas adaptando a un lugar que no era tu morada. A un afecto que te drenaba. A una ilusión que te alejaba de tu llamado. Elegido, tú no naciste para conformarte con amor a medias disfrazado de compañía. Naciste para caminar con una identidad que no depende de nadie más que de aquel que te formó. Y él sabía que si no intervenía, tú te ibas a perder. Por eso dolió. Por eso parecía una traición. Por eso todo fue tan confuso. Porque cuando Dios corta algo que tú creías eterno, tu carne grita, pero tu espíritu empieza a despertar. No era amor. Era una interferencia emocional que estaba bloqueando la herencia espiritual que ya estaba escrita sobre tu nombre. Y si Dios no te hubiera sacado de ahí, esa herencia se habría retrasado. Tu propósito se habría diluido. Tu esencia se habría apagado. Y Dios no iba a permitir eso. Él te ama demasiado como para dejarte atrapado en algo que solo alimentaba tu vacío. Él vio el lazo invisible que te amarraba. Vio cómo poco a poco ibas entregando tu voz, tu tiempo, tu verdad, solo para no perder a alguien que no tenía la capacidad de sostener tu luz. No fue rechazo. Fue liberación. Porque antes de entregarte la promesa, Dios tenía que proteger tu esencia. Antes de revelarte toda la visión, Él necesitaba limpiar tus ojos. Porque estabas viendo desde el filtro de la herida. Creyendo que el amor debía doler. Que entregarte significaba vaciarte. Que tu propósito debía depender de alguien que no entendía el lenguaje de tu alma. Y no. Eso no venía del cielo. Por eso Dios lo permitió. Por eso esa persona se fue. No porque tú fueras poco, sino porque tú eras demasiado. Demasiada luz para un alma que aún no quería despertar. Demasiado destino para alguien que solo buscaba compañía. Demasiado propósito para una historia que alimentaba tu necesidad, pero no tu llamado. Elegido no era el final. Era el comienzo de tu libertad. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ahora comprendes por qué dolía tanto. No era solo la ausencia de una persona. Era el eco de una desconexión mucho más antigua, más profunda, algo que tu alma ya había sentido antes. Como si ese abandono actual hubiera activado memorias invisibles, cicatrices internas, heridas que aún no estaban completamente sanadas. Y eso era exactamente lo que Dios quería mostrarte. Esa persona no solo se fue, tocó un punto exacto dentro de ti.
Una fragilidad que habías escondido bajo capas de fe, servicio, buena voluntad, pero que aún estaba viva. Dormida, sí. Pero no sanada. No fue casualidad. Fue una cirugía divina. Dios no quería que simplemente superaras una relación, quería que reconocieras una raíz espiritual en tu historia. Muchas veces diste más de lo que recibiste, esperando validación en ojos humanos y confundiendo la atención con el amor. Eso te fue desgastando poco a poco. Tú no lo sabías, pero Él sí. Lo más difícil es que, cuando el cielo te ama profundamente, te confronta con aquello que preferirías no mirar. Dios te expuso, pero no de forma pública, sino en lo más íntimo. Te mostró cuánto miedo tenías de estar solo, cuánto habías idealizado a alguien por temor a enfrentar tu propio proceso, y cuánto olvidaste que ya eras completo antes de que esa persona apareciera. Esa relación fue un espejo, no un destino. Estaba ahí para que pudieras ver claramente dónde necesitabas crecer, que parte de tu corazón aún no se había rendido a Dios, y que heridas silenciosas surgían cuando el otro no respondía como esperabas. Y, elegido, ¿te das cuenta? No fue un castigo, fue amor. Un amor que no se conforma con verte bien por fuera mientras estás roto por dentro. Un amor que no sacrifica tu propósito por tu comodidad emocional. Un amor que no te dejará atado a alguien solo porque tu carne insista en llamar hogar a un lugar que nunca lo fue. Dios no quiere verte llorar, pero quiere que tus lágrimas limpien tu visión. No quiere que sufras, pero desea que tu sufrimiento tenga un propósito, que cada pérdida sea una purificación, que cada vacío te acerque más a su presencia. Y que cada ya no está te haga descubrir lo que ha estado contigo desde el principio, su fidelidad. Y ahí, en medio del abandono, algo sagrado se reveló. Tu identidad no dependía de quien te dio la espalda. Tu valor no estaba atado a quien no supo cuidarte. Tu historia no se definía por quien decidió irse, porque no fuiste creado para ser sostenido por el afecto humano, sino por el espíritu del Dios vivo. Él te vio cuando nadie más lo hizo, te escuchó cuando tu voz se quebró en la soledad, te levantó cuando el corazón ya no podía más. Estuvo contigo cuando esa persona se fue. Y no solo estuvo, actuó. Movió hilos invisibles, cortó cadenas que ni siquiera sabías que te ataban, cerró puertas que querías mantener abiertas. No fue castigo, sino protección. Porque a veces, elegido, el mayor acto de amor es quitar lo que más duele, cuando eso que duele también te está destruyendo. No fue esa persona quien decidió irse, sino el cielo quien dijo, hasta aquí. Porque terminó el tiempo del engaño, del autosabotaje disfrazado de amor, de intentar encajar en relaciones que solo te confundían. Ahora comienza otra etapa. Una etapa en la que no necesitas mendigar atención, donde no esperas que otro confirme lo que Dios ya te ha dicho, donde ya no temes la soledad porque aprendiste que no estás solo, que el cielo entero camina contigo. Elegido, no perdiste, fuiste rescatado. ¿Sabes qué es lo más revelador? Que después del abandono no solo empezaste a verte diferente, sino a sentir a Dios de una manera distinta. Como si al cerrar esa puerta, algo en el mundo espiritual se activara, como si el cielo hubiera estado esperando ese momento exacto, el punto donde te rompiste para luego reconstruirte, no con promesas humanas, sino con un propósito eterno. Por eso empezaste a dolerle lo superficial, a rechazar conversaciones vacías, a sentir inquietud cuando alguien se acercaba solo por interés, y a sentirte desplazado en lugares donde antes te sentías cómodo. Dios estaba limpiando tu atmósfera. Quitó a esa persona, pero también a las dependencias, hábitos, ilusiones y hasta versiones de ti mismo que habías creado para agradar. Porque esa relación no fue solo un vínculo emocional, sino un reflejo de cuánto habías olvidado quién eras en lo espiritual. Y Él no iba a permitir que eso continuara. Por eso todo cambió tan rápido, por eso parecía que tu mundo se derrumbaba mientras el de esa persona seguía igual. Porque lo que tú vivías era una guerra espiritual, mientras ellos solo vivían una decisión. Tú fuiste marcado. No fue por el abandono, sino por la intervención de Dios en tu historia. Él te miró y decidió que ya no había lugar para máscaras, ni para ataduras emocionales, ni para confundir el cariño con el propósito. Este elegido tenía que despertar. Y despertaste. Aunque dolió, despertaste.
Gritaste en silencio, pero te volviste más fuerte. Sentiste que te morías por dentro, pero algo dentro de ti empezó a respirar por primera vez. Ya no dependías de la validación externa, comenzaste a caminar por fe. Entonces descubriste que nunca se trató de ellos. Nunca fue sobre esa persona. Era sobre ti, tu proceso, tu formación y tu destino. Y Dios, como buen padre, no permitiría que siguieras creciendo en un ambiente contaminado. Así como Abraham tuvo que separarse de Lot, tú también tuviste que soltar. Al principio no lo entendías, pero ahora puedes mirar atrás y decir, gracias, Dios, por no dejarme allí. Gracias por cerrar puertas que yo habría dejado abiertas, por silenciar voces que solo me confundían y por enseñarme que el dolor no era el final, sino el principio de algo sagrado. Es en ese momento cuando todo se transforma. Porque lo que parecía el instante más oscuro, en realidad fue tu amanecer. Cuando pensaste que todo había terminado, el cielo estaba escribiendo un nuevo capítulo con tinta eterna. Ya no tienes que rogar amor, ni perseguir a quien no te vio, ni mendigar espacio en el corazón de nadie. Tú tienes lugar en el corazón de Dios. Y cuando ese amor llena tu interior, todo comienza a alinearse. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la identidad. Ya no te aferras por miedo a la soledad, sino que caminas con confianza en lo invisible. Ya no esperas que alguien te rescate porque sabes que ya fuiste rescatado. Elegido, no te soltaron, Dios te liberó. Y esa diferencia cambia todo. Ahora que estás del otro lado del dolor, ves con claridad lo que antes no podías discernir. Esa persona no era tu futuro, sino una prueba. Una herramienta que Dios usó para exponer tu corazón. No para condenarte, sino para mostrarte lo que aún necesitabas rendir, lo que buscabas en el lugar equivocado y lo que decías entender, pero que no habías vivido en espíritu. La verdad más fuerte es que lo que llamabas amor muchas veces era apego, carencia o necesidad disfrazada. Dios no te llamó a vivir de migajas emocionales, sino a heredar promesas eternas. Por eso todo se sintió tan intenso. Esa persona tocó áreas de tu alma que estaban sin sanar, áreas que Dios estaba listo para restaurar, pero que tú mantenías cubiertas por miedo, miedo a quedarte solo, a no volver a sentir lo mismo. A aceptar que lo que más deseabas era lo que más te alejaba de tu propósito. Entonces Dios, en su amor firme, permitió que todo se rompiera. No porque quisiera verte llorar, sino porque necesitaba que soltaras finalmente. Que dejaras de depender de lo emocional para empezar a caminar en lo espiritual. Que dejaras de correr detrás de lo que brilla para buscar lo que arde con fuego eterno. Sí, pasaste noches en silencio, días sin entender nada, momentos en que solo podías preguntarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero ahora entiendes, no era castigo, era entrenamiento. Dios no te estaba destruyendo, sino reconstruyendo. Te quitó lo que parecía bueno para darte lo que es eterno. Y aunque perdiste gente, certezas y partes de ti mismo, ganaste algo que nadie más podía darte, una conexión real con el cielo. Cuando todos se fueron, Dios se quedó. Cuando no tenías a quien llamar, su presencia respondió. Cuando nadie entendía tus lágrimas, su espíritu te consoló profundamente. Y eso, elegido, fue el inicio de tu transformación. Desde entonces comenzaste a cambiar por dentro. Tus decisiones nacen de la fe, no del miedo. Tus silencios no son desesperación, sino discernimiento. Tu mirada ya no busca validación, sino revelación. Entendiste que algunas personas llegan solo por una temporada, pero lo que Dios quiere construir contigo es para la eternidad. No lamentes la pérdida. Fue una liberación. Dios te apartó para santificarte, te separó para revelarte, te limpió para usarte. Todo lo que parecía injusto se convertirá en testimonio. Viene algo nuevo. No será con máscaras, mentiras ni medias verdades, sino con luz, identidad, promesa, unción y propósito. Elegido, lo que perdiste fue solo ruido. Ahora tienes voz profética. Y el cielo espera que hables. Después de todo lo que viviste, quizá aún quedan preguntas rondando en tu mente. ¿Por qué esa persona te buscó si no pensaba quedarse? ¿Por qué dijo cosas que luego no sostuvo? ¿Por qué parecía tan conectado contigo,
y de repente desapareció como si nada. Y aunque es normal que tu corazón quiera entender, hay cosas que no se resuelven desde la lógica, sino desde el discernimiento espiritual. Porque muchas veces, lo que parece injusticia, es cobertura divina. Lo que parecía una traición fue, en realidad, una redirección. Esa persona no salió de tu vida por casualidad, ni por simple decisión humana. Salió porque tu atmósfera espiritual ya no le permitía quedarse. Y no fue porque tú cambiaras, más bien, fue porque tu crecimiento empezó a incomodar o a desenmascarar lo que esa persona no quería enfrentar. Tu luz comenzó a revelar sombras. Tu despertar activó el silencio de quienes no soportaban verte en transformación. Y eso, aunque dolió, fue necesario. Dios no solo te sacó de una conexión tóxica. Te sacó de una repetición espiritual. Porque si esa persona se quedaba, tú ibas a volver al mismo patrón de dependencia emocional, de confusión de identidad, de retraso en tu propósito. Y no era la primera vez que te pasaba. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, el cielo decidió intervenir. No porque tú lo pidieras con palabras, sino porque tu espíritu ya estaba clamando desde hace tiempo. Aunque no lo decías, estabas cansado por dentro. Había una parte de ti que quería salir, que quería romper ciclos, que quería respirar algo verdadero. Y Dios escuchó ese clamor silencioso. Por eso, aunque en lo humano sentiste pérdida, en lo espiritual fue una promoción. Perdiste lo que te entretenía, pero encontraste lo que te despierta. Perdiste lo que te distraía, pero hallaste lo que te alinea. Y ahora, puedes mirar hacia atrás con otros ojos. Puedes ver que todo lo que parecía perfecto en esa persona, era solo apariencia. Que esa conexión tan intensa, en realidad, venía de carencias compartidas, no de propósitos compatibles. Que esa sensación de no puedo vivir sin ella era una señal clara de que algo no estaba sano en tu interior. Hoy ya no estás ahí. No porque fuiste fuerte desde el inicio, más porque Dios te fortaleció en medio de tu quebranto. Ya no piensas igual. Ya no miras igual. Y lo más importante, ya no eliges igual. Porque ahora sabes que no todo lo que brilla es para ti. Que no todo lo que emociona viene de Dios. Que no todo lo que llama tu atención está alineado con tu propósito. Y si hoy estás solo, no es un castigo. Es un cuidado. Estás solo porque Dios está protegiendo tu atmósfera. Porque antes de enviarte a alguien nuevo, Él quiere asegurarse de que tú no repitas lo viejo. Porque esta vez no será una conexión cualquiera. Será una unión con propósito. Y tú necesitas estar listo para reconocerla y no arruinarla con heridas pasadas. Elegido, no tengas miedo del silencio. No corras a llenar vacíos con lo primero que aparezca. No confundas aburrimiento con soledad ni intensidad con amor verdadero. Todo lo que se fue, tenía que irse. Y lo que viene, vendrá con paz, no con ansiedad. Lo más difícil de este proceso no fue que esa persona se fuera. Lo más difícil fue aceptar que tú habías puesto esperanzas donde Dios solo había permitido una lección. Fue entender que tu corazón construyó una historia eterna en alguien que solo estaba de paso. Y aún más, fue mirar hacia atrás y darte cuenta de que ignoraste señales, que callaste tu discernimiento, que justificaste lo que no era justificable porque no querías perder lo que en realidad nunca fue tuyo. Pero no te juzgues por eso. No fuiste ingenuo por amar. Fuiste valiente por creer. Y aunque esa fe fue mal correspondida, Dios la vio. Él fue testigo de cada oración que hiciste por esa persona, de cada lágrima que derramaste en silencio, de cada intento que hiciste por sostener lo que ya estaba quebrado desde el inicio. Y lo más fuerte es que, incluso en medio del engaño, Dios te estaba formando. Porque a través de ese abandono, Él te enseñó a no depender de nadie más para saber quién eres. Te enseñó a dejar de esperar validación externa para sentirte amado. Te empujó a encontrar en su voz la única aprobación que realmente importa. Y ahora, esa herida que parecía mortal, se ha convertido en una señal. No de dolor, sino de transformación. Hoy no eres la misma persona. Ya no toleras lo que antes aceptabas. Ya no idealizas lo que antes te ilusionaba. Ya no te conformas con lo que solo llena el momento.
Porque ahora sabes que tu espíritu necesita algo más profundo. Algo que no se base en emociones, sino en propósito. Algo que no te desgaste, sino que te edifique. Algo que no te haga dudar de tu valor, sino que te recuerde quién eres en Dios. Y llegará. Porque Dios no cierra una puerta sin tener preparado algo mejor del otro lado. No te permite perder algo que parecía amor, sin tener reservado un amor verdadero que sí se sostenga en él. No te deja llorar por lo que se fue, sin consolarte con lo que viene. Pero para eso, necesitas confiar. No desde la ansiedad, sino desde la fe. Deja de buscar señales afuera, y comienza a reconocer la obra que Dios ya está haciendo dentro de ti. Él no está tardando. Está preparando. Y cuando sea el momento correcto, esa persona no solo tocará tu corazón, tocará tu espíritu. No vendrá a llenarte, porque tú ya estarás completo. Vendrá a caminar contigo, no a cargar contigo. Vendrá a sumar, no a distraer. Y si en tu corazón lo sabes, si crees que Dios no solo te está limpiando el alma, sino preparándote para recibir un amor verdadero, sano y alineado con tu propósito, entonces declara tu fe. Escribe en los comentarios, 777. Porque el cielo honra a quienes aún creen en lo que no ven. Y ese número no es solo un símbolo, es una señal de que estás listo para recibir lo que es tuyo por promesa. Tu herida no fue el final. Fue la señal de que algo nuevo está por comenzar. Y lo que viene, elegido, será mucho más grande que lo que perdiste.